El pobre músico callejero dio un vuelco a la vida de Elon Musk. El multimillonario se quedó mudo cuando, a los 30 minutos, su pasado salió a la luz. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la ciudad, creando un telón de fondo melancólico y casi onírico en el que cada gota parecía contar una historia olvidada. Bajo las luces parpadeantes de los faroles, en una esquina desierta donde el asfalto brillaba como un espejo mojado, se alzaba la silueta de un hombre con su guitarra en mano. Con cada rasgueo, las notas se entrelazaban en una melodía profunda y desgarradora, cargada de secretos y nostalgias que parecían emerger de lo más profundo del alma. El músico, de mirada intensa y rostro marcado por los años de batallas silenciosas, no era un artista cualquiera. Su interpretación, casi hipnótica, dibujaba en el aire imágenes de un pasado tormentoso, en el que cada acorde se transformaba en un eco de dolor y redención. La gente pasaba de largo, absorta en la rutina de la noche, pero allí, en esa intersección olvidada por el bullicio, su música lograba detener el tiempo. Algunos se detenían, cautivados por la sinceridad de la actuación, mientras otros, con el ceño fruncido, se preguntaban qué fuerza interior impulsaba a aquel hombre a compartir sus emociones en una noche tan desolada. En medio de este escenario urbano, una figura inesperada emergía de la penumbra. Elon Musk, inmerso en sus pensamientos y en el ir y venir de ideas revolucionarias, transitaba por aquellas calles sin prever que el destino tenía preparado un giro inusitado. La melancolía de la melodía lo alcanzó de forma inesperada, como si cada nota abriera una puerta a recuerdos enterrados, despertando en él emociones largamente olvidadas. Con paso vacilante, se detuvo frente al músico, y en ese instante, el murmullo de la lluvia y el rasgueo de la guitarra se fusionaron en una sinfonía que parecía hablar directamente a su corazón. El rostro de Musk, acostumbrado a la fría precisión de la tecnología y al rigor del éxito, se transformó en una máscara de asombro y vulnerabilidad. Algo en aquellas palabras apenas susurradas entre acordes lo conmovía profundamente. Fragmentos de la letra se deslizaban por el aire, insinuando un pasado oscuro y enigmático, cargado de secretos que amenazaban con desvelar verdades incómodas. La conexión, casi mística, entre el músico y el multimillonario resultaba inexplicable. En la voz ronca del artista se percibía una historia que resonaba con ecos del propio destino de Musk, una historia de errores, redenciones y cicatrices ocultas bajo el brillo de la fama y la innovación. La escena, cargada de una tensión palpable, parecía detener el universo en un instante suspendido. Los transeúntes, ajenos al torbellino emocional que se desarrollaba ante sus ojos, se convirtieron en meros espectadores de un encuentro insólito. La lluvia, cómplice silenciosa, intensificaba cada matiz, haciendo que la atmósfera se impregnara de una energía casi tangible, donde la fragilidad y la fuerza se mezclaban en una danza de luces y sombras. Cada gota que caía sobre la guitarra parecía marcar el compás de un destino ineludible, mientras el ambiente se llenaba de una expectativa electrizante, un presagio de que aquello no era un simple concierto callejero, sino el preludio de algo mucho más profundo y transformador. Elon Musk, con el ceño levemente fruncido y los ojos fijos en el intérprete, experimentaba una sensación extraña, casi como si estuviera viendo reflejados en la oscuridad de la noche aspectos de su propia alma. La voz del músico, entrecortada por la emoción, iba revelando secretos velados, insinuaciones de un pasado que se resistía a ser enterrado. En cada nota, en cada pausa cargada de significado, se dibujaba la posibilidad de una conexión insospechada, una intersección de destinos que desafiaba las barreras del tiempo y la diferencia social. El ambiente se cargó de una fuerza casi tangible, en la que la música no solo llenaba el aire, sino que abría una grieta en la realidad, permitiendo que lo inexplicable se hiciera presente en medio de la rutina nocturna. Sin previo aviso, la mirada de Musk se endureció, no por la dureza habitual de un hombre de negocios, sino por la impresión abrumadora que le causaba aquella interpretación. La fuerza de la revelación, oculta en cada acorde y en cada palabra apenas pronunciada, dejaba entrever que el destino le tenía preparada una lección inesperada, un recordatorio de que incluso en el brillo deslumbrante de la innovación y el éxito, existen sombras que no pueden ser ignoradas. En ese preciso momento, el multimillonario comprendió que la música del hombre no era una mera coincidencia, sino un llamado a enfrentar fantasmas del pasado y a descubrir verdades que, por mucho que se quisiera, jamás podían permanecer en el olvido. La noche continuaba su curso, y mientras la lluvia persistía en su cadencia implacable, la figura de Musk permanecía fija, absorto en la enigmática actuación que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La bruma de la madrugada se mezclaba con el murmullo constante del tráfico distante, mientras el músico se perdía en un torbellino de recuerdos que lo transportaban a épocas en las que la vida era una lucha diaria.
Caminando por las calles iluminadas por luces tenues y anuncios parpadeantes, su mente evocaba imágenes de una infancia marcada por la precariedad y la ausencia de un hogar cálido. Desde muy pequeño, la música había sido su refugio y única voz en un entorno donde las palabras se las había robado el destino. Con cada paso, las memorias lo envolvían, los chillidos de la ciudad, el eco de las discusiones familiares y la soledad de las noches en las que el único consuelo era el sonido de una vieja guitarra rasgueada con manos temblorosas. Aquel niño, que creció en un barrio olvidado, había aprendido a extraer belleza de la adversidad. Recordaba con dolor cómo, en la penumbra de una humilde habitación, las notas se convertían en mensajes secretos, una manera de expresar aquello que las miradas y el silencio imponían. Los acordes que ahora salían de sus dedos parecían susurrar la historia de una lucha constante, de sueños truncados por la falta de oportunidades y de promesas rotas por un sistema implacable. Aquellos días se fundían en una amalgama de emociones intensas. Rabia, tristeza, pero también una resiliencia inesperada que le impulsaba a no rendirse, a seguir cantando incluso cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Entre los fragmentos de aquel pasado turbulento, emergían destellos de algo que había permanecido oculto durante años. En una de sus memorias, el músico revivía el instante en que, siendo apenas un adolescente, había presenciado un encuentro insólito en un despacho lleno de tecnología y luces deslumbrantes. Aunque los detalles se desvanecían con el paso del tiempo, la imagen quedó grabada, figuras de poder, rostros serios y una atmósfera cargada de secretos, donde se discutían proyectos que prometían cambiar el mundo, pero que al mismo tiempo dejaban entrever oscuros recovecos de ambición y traición. Esa escena, tan ajena a su mundo, parecía conectar de manera insospechada con la vida que ahora se desplegaba ante él, como si el destino hubiera tejido un hilo invisible entre aquel momento y la persona que, años después, se dejaría cautivar por su música. En medio del bullicio y la rutina implacable de la ciudad, mientras el músico ofrecía uno de sus conciertos espontáneos en una plaza poco transitada, su teléfono vibró con un mensaje que parecía provenir de otro tiempo. La notificación, breve y enigmática, contenía palabras que le helaron la sangre, una cita críptica que aludía a un pasado ineludible y a secretos que aún claman por ser revelados. Esa comunicación, tan misteriosa como perturbadora, lo hizo detenerse en seco. Sus manos temblorosas sobre las cuerdas de la guitarra apenas podían sostener el instrumento, y por un instante, el murmullo del público se volvió lejano, sustituido por el retumbar de un presentimiento que le decía que algo mucho más grande se estaba gestando. Con la mirada perdida, el músico se sumergió en un monólogo interno cargado de preguntas y sentimientos encontrados. ¿Era posible que aquellos momentos oscuros del pasado, que tanto había intentado enterrar entre acordes y silencios, estuvieran a punto de resurgir con furia? Cada palabra del mensaje parecía resonar con ecos de un ayer doloroso, pero también con la promesa de una revelación que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se mezclaba con la determinación, y en su mente se dibujaba la imagen de un destino ineludible, donde los errores del pasado se entrelazaban con la posibilidad de redención. La noche avanzaba y el concierto continuaba, pero el ambiente había cambiado. Los presentes, sin saberlo, se convertían en cómplices de un secreto largamente guardado, mientras el músico, con cada nota, evocaba no solo su dolor, sino también la fuerza que le había permitido sobrevivir a las injusticias de un mundo despiadado. La letra de su canción, cargada de metáforas y alusiones a tiempos pasados, parecía hablar de batallas ocultas y de un enemigo invisible que se alimentaba del olvido. La mezcla de su voz quebrada y la intensidad de la guitarra creaba una atmósfera casi mágica, donde la realidad y la fantasía se fundían en un solo latido. El mensaje misterioso seguía resonando en su mente, insinuando que el pasado no se había quedado atrás y que, en cualquier momento, podría emerger con toda su furia. La conexión entre esos recuerdos dolorosos y el mundo del poder, aquel que había presenciado de manera fugaz años atrás, se hacía cada vez más evidente. El músico comprendió que su vida, tan marcada por la adversidad y la lucha, estaba irremediablemente ligada a un destino mayor, uno en el que las sombras del ayer y la luz de la verdad estaban a punto de confluir en un torbellino imparable. Mientras la noche se profundizaba, la incertidumbre y el anhelo se entrelazaban en un latido frenético, dejando en el aire la pregunta inevitable: ¿qué revelación cambiará para siempre el rumbo de sus vidas y desvelará los secretos que el tiempo había querido enterrar? La noche se volvía cada vez más densa, y la ciudad parecía suspender el aliento en un silencio expectante. Elon Musk, incapaz de desprenderse de la persistente resonancia de aquella enigmática melodía, se sumergía en un torbellino de obsesión y determinación. La imagen del músico callejero, con su guitarra en mano y su voz cargada de dolor y secretos, lo perseguía en cada pensamiento,
y el recuerdo de aquellos acordes se transformaba en un eco implacable que le exigía respuestas. Con el rostro marcado por la incertidumbre, Musk se embarcó en una investigación personal, dispuesto a desenterrar verdades que creía olvidadas, aun cuando sabía que aquello podía implicar enfrentarse a su propio pasado. Mientras el multimillonario se adentraba en la maraña de pistas y recuerdos, fragmentos de la historia del músico emergían con fuerza. En la penumbra de su memoria, revivía episodios de traición, desilusiones y la lucha constante por sobrevivir en un mundo que parecía haber olvidado a los que no poseían privilegios. Aquellos días de incertidumbre y rebeldía, en los que cada nota era un grito de desafío contra la injusticia, se entrelazaban ahora con la vida que Musk había construido sobre cimientos aparentemente sólidos. Pero, al indagar más profundamente, el empresario descubría indicios de una conexión insospechada, un pasado en el que la tecnología y el destino humano se habían chocado, dejando cicatrices que el tiempo no había logrado borrar. En el corazón palpitante de la ciudad, una concurrida plaza se convirtió en el escenario de un nuevo concierto del músico. Las luces tenues y el murmullo de la gente daban paso a un ambiente cargado de emoción, en el que cada acorde parecía resonar con la fuerza de 1000 recuerdos. Mientras el intérprete se entregaba con pasión a su arte, la atmósfera se impregnaba de una energía casi mística. La guitarra vibraba con intensidad, y la voz, quebrada pero decidida, narraba historias de amores perdidos, luchas desesperadas y la eterna búsqueda de redención. Cada nota era un puente que conectaba el dolor del ayer con la esperanza de un mañana incierto. Entre la multitud, los rostros reflejaban una mezcla de asombro y melancolía. Algunos recordaban viejas heridas, otros se dejaban llevar por la corriente de emociones que se desbordaba en cada estrofa. Fue en ese preciso instante cuando, en medio del murmullo expectante, un hombre se atrevió a alzar la voz. Con tono tembloroso pero cargado de convicción, declaró haber presenciado en el pasado a Elon Musk en compañía de un grupo de individuos envueltos en un halo de misterio y poder. La afirmación, tan inesperada como perturbadora, recorrió la plaza como una chispa que amenazaba con encender la pólvora de secretos largamente ocultos. Ese relato, pronunciado con una sinceridad innegable, añadió una nueva dimensión al enigma, la posibilidad de que el destino de Musk estuviera irrevocablemente ligado al oscuro legado del músico. El impacto de aquella revelación se hizo sentir en cada rincón de la plaza. Las miradas se cruzaban con incredulidad, y el ambiente se cargó de una tensión palpable, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para presenciar el cruce de dos mundos aparentemente dispares. Musk, que hasta ese momento había mantenido una fachada de fría determinación, se vio sacudido por una oleada de emociones. La obsesión por desentrañar la verdad se mezclaba con el temor a enfrentar un pasado que creía enterrado, y cada latido acelerado parecía anunciar la inminente irrupción de una verdad ineludible. Mientras el músico continuaba su interpretación, los símbolos y gestos que acompañaban su canto se revelaban como pistas sutiles de un relato mayor. En cada pausa, en cada mirada perdida, se intuía la presencia de secretos que desafiaban la lógica y la comprensión. La fusión de la música con aquella confesión inesperada creaba una atmósfera en la que la línea entre la realidad y el mito se difuminaba, dejando a todos los presentes al borde de un abismo emocional. La voz del músico, impregnada de una pasión desgarradora, parecía advertir que el encuentro con el pasado no era una mera coincidencia, sino el preludio de un cambio irreparable. Con la multitud en vilo y el murmullo de la revelación aún flotando en el aire, la noche se transformó en el escenario de un destino inminente. Musk, ahora consciente de que cada nota, cada palabra y cada gesto ocultaban una verdad que había desafiado su entendimiento, se encontró en el epicentro de una encrucijada que prometía alterar su existencia para siempre. La tensión alcanzó su clímax cuando, entre el clamor silencioso de los presentes, se hizo eco la pregunta inevitable: ¿estaría Musk preparado para enfrentar un pasado que, de un solo golpe, podría reescribir el futuro y desvelar los secretos que el tiempo había querido enterrar para siempre? La tensión se palpaba en el ambiente como una corriente eléctrica invisible, recorriendo cada rincón de la sala de conferencias donde se había convocado una reunión de emergencia. Bajo la iluminación fría de las lámparas de techo, Elon Musk se encontraba frente a una audiencia expectante, rodeado de rostros serios y miradas inquisitivas. Frente a él, un periodista de mirada aguda y voz implacable sostenía en sus manos un dossier repleto de documentos confidenciales, cuyo contenido amenazaba con derrumbar la imagen impecable que Musk había cultivado durante años. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de incredulidad y tensión. Cada palabra que salía de la boca del periodista parecía golpear como un martillo, forzando a revelar secretos largamente ocultos. En un tono decidido y casi desafiante, el periodista comenzó a exponer hechos que iban más allá de cualquier especulación. Relató cómo,
Detrás de la fachada de éxito y tecnología revolucionaria, se escondía una compleja red de manipulaciones y engaños. Entre las evidencias presentadas, aparecían testimonios de exempleados, correos electrónicos filtrados y registros que conectaban directamente a altos ejecutivos con decisiones éticamente cuestionables. Una de las pruebas más impactantes era la implicación de una persona cercana a Musk, cuyo nombre resonaba entre murmullos y acusaciones veladas. La revelación dejó a la sala en un silencio sepulcral. Aquellos que habían confiado ciegamente en la figura del multimillonario comenzaban a cuestionar todo lo que sabían. El ambiente se volvió aún más denso cuando el músico callejero, cuya figura había pasado inadvertida hasta ese momento, irrumpió en la escena. Con pasos firmes y mirada intensa, se acercó a Musk, interrumpiendo momentáneamente la vorágine de declaraciones. Su voz, cargada de una emoción contenida y de recuerdos dolorosos, se alzó para confesar algo que nadie esperaba. Lo que hice en el pasado no fue un acto de simple rebeldía, sino un intento desesperado por salvar a quienes habían sido olvidados por un sistema corrupto. Con esas palabras, el músico dejó entrever que su camino, marcado por la adversidad y la injusticia, estaba inextricablemente ligado a los oscuros episodios que el dossier había sacado a la luz. Su declaración, llena de sinceridad y amargura, añadió una nueva dimensión a la trama, haciendo que la audiencia se sumergiera en una mezcla de compasión e indignación. El choque entre el poder y la verdad se hizo evidente en el intercambio que siguió. Musk, visiblemente conmovido pero a la vez consternado, intentó replicar con argumentos que oscilaban entre la negación y la incertidumbre. No todo es blanco o negro, declaró con voz entrecortada, intentando justificar decisiones pasadas que ahora se veían empañadas por el peso de la evidencia. Sin embargo, cada palabra suya parecía desmoronarse ante la implacable lógica del periodista y la cruda sinceridad del músico. Un murmullo colectivo recorrió la sala cuando antiguos empleados y aliados, hasta ese momento silenciados, asintieron con la cabeza, corroborando hechos que nadie había osado admitir. La confrontación llegó a su punto álgido cuando se presentaron pruebas irrefutables, registros financieros y comunicaciones internas que demostraban cómo, en un intento por alcanzar metas aparentemente nobles, se habían tomado decisiones que habían sacrificado la ética en pos de beneficios descomunales. La evidencia no solo vinculaba a Musk con estas prácticas, sino que señalaba a uno de sus colaboradores más cercanos como pieza clave en la operación. La sala estalló en murmullos y preguntas sin respuesta. El aura de invulnerabilidad que había rodeado al multimillonario comenzó a desmoronarse ante la transparencia brutal de los hechos. En medio de la conmoción, el periodista lanzó una última pregunta que resonó en cada rincón del recinto. ¿Hasta dónde se ha cruzado la línea de la moral, y qué precio pagará la verdad cuando finalmente salga a la luz? Esa interrogante dejó una estela de incertidumbre, haciendo que cada mirada se dirigiera a Musk, quien, atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, no encontró una respuesta clara. La revelación de los secretos, tan largamente enterrados, había abierto una puerta a un futuro incierto, donde la redención parecía un ideal lejano y la justicia, una quimera por alcanzar. Con cada documento expuesto y cada testimonio confirmado, la imagen de Musk se transformaba ante los ojos del mundo, marcando el inicio de un enfrentamiento que prometía cambiar el curso de su vida y de la historia misma. La atmósfera se volvía densa y casi palpable en cada rincón de la ciudad, mientras el alba apenas asomaba sus primeros destellos y la tensión acumulada durante la noche parecía reinar en silencio. Elon Musk se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional sin precedentes, donde la verdad, expuesta con una crudeza implacable, amenazaba con derrumbar el muro de éxito y seguridad que había construido a lo largo de los años. El rostro del magnate, acostumbrado a la admiración y el poder, mostraba ahora las cicatrices de un pasado que regresaba con furia. Frente a una audiencia expectante, cuyos rostros reflejaban asombro, decepción, y en algunos casos, una extraña esperanza, Musk se vio forzado a confrontar la realidad de sus propias decisiones. La sala, iluminada por luces blancas y frías, se había convertido en un escenario casi ceremonial donde cada palabra contaba, cada silencio pesaba. Con la voz temblorosa, pero cargada de un dolor genuino, Musk inició su relato. Relató episodios oscuros y momentos en los que sus acciones, motivadas en apariencia por la búsqueda de la innovación, habían rozado los límites de lo éticamente inaceptable. No se trataba solo de errores o lapsus del pasado, sino de decisiones que habían marcado la vida de muchas personas, algunas de las cuales, a juicio del público, merecían justicia. Cada declaración era un intento por reconstruir un puente entre la imagen pública y la compleja realidad interna que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. En medio de esa atmósfera cargada de confesiones, emergió la figura del músico callejero,
quien se había convertido, sin proponérselo, en el símbolo vivo de una verdad largamente ignorada. Su presencia en el escenario no era fortuita, era el eco de aquellos gritos silenciados, el recordatorio de que en cada nota se hallaba la esencia de una lucha contra la injusticia. Con voz firme y cargada de sinceridad, el músico declaró que su vida, forjada en el dolor y la superación, había sido un intento desesperado por iluminar un sendero de redención para los que habían sido olvidados por el poder. La verdadera transformación empieza cuando uno reconoce sus errores y enfrenta las sombras que lo persiguen, dijo, y esas palabras resonaron con la fuerza de una verdad ineludible. El ambiente se volvió casi eléctrico cuando las declaraciones del músico se entrelazaron con el relato de Musk. El magnate, atrapado entre el orgullo y el arrepentimiento, se debatía internamente. Las evidencias presentadas por un periodismo investigativo, sumadas a testimonios de exempleados y documentos filtrados, no dejaban lugar a dudas. La línea que separaba la ambición de la corrupción se había difuminado en muchas de sus decisiones. La sala entera parecía contener la respiración, mientras la confrontación moral alcanzaba un punto crítico. Cada mirada, cada gesto, era un reflejo del conflicto interno que ahora se manifestaba de forma pública y brutal. El clímax de la jornada llegó en un instante en que el silencio se volvió abrumador. La confrontación no era únicamente entre Musk y sus acusadores, sino entre dos mundos irreconciliables, uno forjado en el brillo inmaculado de la tecnología y la fortuna, y otro nacido de las sombras de la experiencia y la lucha personal. El músico, en un último intento de revelar la dimensión humana detrás de la fría imagen del poder, enfatizó que la redención no era un simple juego de palabras, sino un compromiso real con la transformación. No podemos escapar de nuestros errores, solo enfrentándolos podremos encontrar la paz, y tal vez, una nueva luz en medio de la oscuridad, proclamó con una determinación que hizo eco en cada rincón del recinto. El debate se tornó en un duelo de voluntades y convicciones. Musk, con lágrimas que parecían desafiar su habitual inquebrantabilidad, admitió ante la mirada del mundo que su camino había estado plagado de decisiones equivocadas, pero que aún albergaba la esperanza de poder enmendar sus errores. Cada palabra pronunciada se cargaba de una melancolía intensa, como si la luz del amanecer fuera el símbolo de un nuevo comienzo, o por el contrario, el preludio de una condena ineludible. Los presentes, divididos entre la incredulidad y la compasión, no podían evitar cuestionarse si era posible para alguien que había tocado las cimas del éxito encontrar la fuerza para cambiar realmente. A medida que la jornada avanzaba, la tensión dio paso a una especie de calma inquieta. La imagen de Musk, antes imponente, se mostraba ahora vulnerable, casi irreconocible ante la crudeza de la verdad revelada. El silencio se convirtió en testigo mudo de una transformación en proceso, dejando en el aire una pregunta persistente: ¿podrá un hombre tan poderoso reinventarse a sí mismo o se perderá en la oscuridad de un pasado que se niega a morir? La escena final, cargada de simbolismo, dejó a todos con la sensación de que el destino aún no había tomado una decisión definitiva. La última imagen, de un Musk que miraba hacia el horizonte con una mezcla de resignación y determinación, abrió la puerta a un futuro incierto, lleno de interrogantes y la promesa de que, a veces, la verdad es tan profunda que su eco puede transformar el alma de quien se atreve a enfrentarla.